precedentes de la masonería en cuanto a esa lucha entre el bien y el mal, que está presente incluso en la encíclica, que es la Carta Magna de las condenas contra la masonería de León XIII en Humanum Genus, está ahí desde el principio. Dos amores construyeron dos ciudades. Y dice, el humano linaje, empieza diciendo, por eso se llama así la encíclica, desde su creación, habla de los dos ejércitos, las dos banderas de San Ignacio, las dos ciudades. Uno combate por la virtud y la verdad, y el otro por establecer todo lo que es contrario a la verdad y a la virtud. Es decir, las dos ciudades o las dos banderas. Naturalmente esa lucha está entablada mucho antes de que se cree la masonería, así que no estamos hablando de algo que comenzara en 1717, esa es la fecha de nacimiento claramente de la masonería, pero esa lucha venía muy de atrás. Y si hubiera que entrar en detalles, pues habría que hablar del gnosticismo, que ha estado siempre presente como una herejía del cristianismo desde los primeros siglos, que ha sido condenado reiteradas veces por la Iglesia siglos antes también de que la masonería existiera, pero ese gnosticismo va a seguir presente, está presente en nuestro mundo. Ahora mismo es sobre todo Nueva Era, una secta que viene a ser heredera directa de la masonería, la que lo ha hecho suyo. La masonería ha sido gnóstica siempre. Y esto, para quien no lo conozca mínimamente, pues es la creencia en que hay un saber oculto transmitido oralmente o por escrito. Generalmente se supone que es de forma oral para grupos de iniciados a quienes se les va a ir suministrando ese conocimiento que les hará superiores al resto de los mortales e incluso les va a redimir sin necesidad de ningún Mesías Salvador. El hombre se redime a sí mismo a través de unas claves esotéricas que van dando esos conocimientos gnósticos. Y el gnosticismo de origen es intrínsecamente perverso, porque otras herejías nacen del error, pero en el gnosticismo hay un claro intento de engañar, puesto que los primeros gnósticos ya sostenían que Cristo había dado dos mensajes distintos, el del Evangelio y otro más profundo para iniciados, para su círculo íntimo. Los primeros herejes en el mundo antiguo difundieron esto, llegaron a escribir incluso unos evangelios que no son ni apócrifos, por supuesto, son falseamiento del Evangelio, donde se transmitiría un mensaje que Cristo habría querido transmitir solo a un grupo de iniciados. Nada más opuesto al Evangelio, porque precisamente lo que dice el Señor es: gracias, Dios mío, le da al Padre por haber revelado estas cosas a los sencillos. Así te ha parecido bien. Es decir, que parece como que se está anticipando el Señor a lo que es el gnosticismo, a ese gran engaño que sostiene que un grupo de iniciados tendrían el conocimiento exacto de la verdad. Y el gnosticismo también es judío. Hay un gnosticismo judío, no solo cristiano, que es la Cábala. La Cábala sostiene exactamente lo mismo. En el caso de la Cábala no es Cristo, es Moisés quien habría dado a conocer al pueblo los 10 mandamientos, las tablas de la ley, pero independientemente de eso hay otra revelación supuesta, tan imaginaria y perversa como la de la gnosis cristiana, que sostiene que también él recibió de Dios, de Yahvé, un mensaje diferente o unas claves de interpretación para llegar al fondo de la ley, para entenderla mejor, y de ahí nace la Cábala, que no es más que un sistema mágico con numerología de por medio en base al alfabeto hebreo, atribuyendo a las letras del alfabeto hebreo unas claves numéricas, poder interpretar prácticamente todo. Eso es gnosis pura. Por lo tanto, no es privativa del cristianismo. La Cábala, de hecho, luego la judía va a influir hasta que podamos hablar de una Cábala cristiana, que también existe, pero todo ello es gnosis. Todo ello, además, suele ir mezclado de magia, de esoterismo, normalmente. Y no se ha retirado nunca. En el siglo XVII, como precedente ya muy directo de la masonería, nace la secta de los Rosacruz, que es alemana, protestante, que nace como un intento de unir a los protestantes de toda Europa en contra de dos enemigos fundamentales: el papado, la Iglesia Católica realmente, pero ellos hablan más claramente del papado, y los jesuitas, que en ese momento eran, claro, naturalmente un pilar del poder pontificio, y la Casa de Austria es el otro objetivo a batir, porque son en lo político quienes están manteniendo esa lucha a favor de la Iglesia en todo el imperio y en toda Europa, ¿no? Las guerras de religión. La Casa de Austria en sus dos ramas, España y la Casa de Austria en el imperio,
que ya era un imperio dividido, y se trataba entonces de convertirlo en un conjunto ya completamente protestante y desde ahí irradiar ese protestantismo al mundo entero. Pero es mentira que lo que quieran sea eso, porque podríamos pensar, aunque los fundadores son clérigos protestantes, como lo serán los de la masonería también, no quieren la imposición del protestantismo como objetivo último, sino que esto es un paso previo para lograr algo muchísimo más profundo, y ahí entra la gnosis de nuevo, que sería lo que llaman ellos, en los manifiestos Rosacruz, que son 3, una reforma de todo el ancho mundo, y devolver o dejar el mundo como estaba cuando Adán lo encontró. Con lo cual erradicamos el cristianismo de raíz, y estos clérigos protestantes lo que tienen es una clarísima contradicción con la propia fe que dicen profesar, porque esa reforma del ancho mundo no va a establecer un cristianismo herético más o menos herético o cismático, no, van a una reforma mucho más profunda. Eso es la esencia de los Rosacruz. Fracasan en parte porque en la primera etapa de la Guerra de los 30 años, porque todo esto se aglutina en torno al elector palatino, que por eso se convierte en el primer jefe del bando protestante, hay 3 victorias católicas en la Guerra de los 30 años. Las 3 primeras etapas se saldan con victorias católicas. Y por eso la secta de los Rosacruz, que ya había recibido influencias inglesas, es el siglo del deísmo en Inglaterra, pasa a su vez allí y se fundan sociedades Rosacruz en Inglaterra que van a tener un enorme influjo en lo cultural. Por ejemplo, la generación que funda la Real Sociedad, la segunda generación de la Real Sociedad ya es Newton, tiene un claro influjo Rosacruz. De hecho, uno de sus autores más destacados, Eismoll, es un señor que es profundo conocedor de los manifiestos Rosacruz, que es quien los traduce al inglés, por cierto, para divulgarlos en Inglaterra. Newton le ha leído, le conoce perfectamente la esencia del movimiento de la secta de los Rosacruz. Y por supuesto luego en la masonería tendrá un influjo directo. La Edad Media es la cristiandad. En Europa se identifica con la cristiandad. También hay que decir que es un periodo muy largo, dura 1000 años. Entonces hay un periodo más oscuro, naturalmente, a la caída del Imperio Romano. Gracias a la acción de la Iglesia, desde luego, se supera esa barbarie, especialmente gracias a los monjes. Y finalmente tenemos un periodo de plenitud, de esplendor de la cristiandad, que se percibe hasta en lo cultural. La Europa de las catedrales, románicas, góticas, eso es bien visible. Esa es una civilización en pleno florecimiento. Esa es la Europa también de las universidades, que nacen al amparo de la Iglesia, de las escuelas catedralicias que se habían fundado ya las primeras en tiempos de Carlomagno, e incluso siguiendo un proyecto anterior de San Isidoro de Sevilla. Lo cultural va unido a lo eclesiástico en Europa, y desde luego el fenómeno de las universidades no tiene parangón en ninguna otra civilización, no se ha dado nada parecido. Luego, no se puede presentar la Edad Media, como se ha hecho desde la Ilustración, como un periodo de oscurantismo, un periodo de tinieblas, un periodo del que se sale, felizmente, según quien defiende esta teoría, con el Renacimiento. El humanismo renacentista, en el que también habría que diferenciar un humanismo cristiano que claramente se percibe y también otro paganizante, evidentemente, que viene a enlazar con la gnosis. Pero esa devaluación o incluso condena abierta de la Edad Media como un periodo terrible que habría que superar cuanto antes, es por lo que tiene de cristiano. Y esa plenitud de la Edad Media no se puede negar. Es más, sin ella, sin esa Europa ya de las universidades, no hubiera nacido el humanismo. Todo lo que sea defender la verdad es acercarla a Cristo, acercar a la sociedad a Cristo. Y desde luego la universidad buscaba eso, porque ya en el siglo XIII son instituciones, la universidad en su conjunto es una institución abierta. De hecho, la movilidad que había en los estudiantes de la Edad Media es sorprendente. Ver miles de estudiantes acudiendo a Bolonia o a París o a los principales centros universitarios de todos los países europeos. Se trataba de acercarse a la sociedad en su conjunto. La universidad no nace como un fenómeno elitista. No tiene nada que ver con las escuelas filosóficas de Atenas, por ejemplo, que tenían un ámbito de instrucción muy restringido a los hijos de la aristocracia ateniense. La universidad no quiere eso, quiere llevar la verdad, la luz, el conocimiento, las ciencias, todo lo que es verdad, y por supuesto la teología católica, luego será enseguida la escolástica,
prácticamente al tiempo, ¿no?, que llega a su esplendor en el 13 con Santo Tomás, la teología es un instrumento fundamental de la universidad. De hecho, las cátedras de teología son las que daban el marchamo definitivo de prestigio a una universidad. No todas podían tener cátedra de teología. París la tiene y llega a la excelencia suprema. Por eso la Sorbona, que además lleva el nombre de un clérigo, un capellán de San Luis, es la cumbre de la teología católica y con ello se convierte en la cumbre de la Universidad Europea. La universidad que buscaba, como digo, transmitir el conocimiento, acercarlo a la mayor cantidad de gente posible, naturalmente, en el fondo instruir y acercarles a la verdad. Esas eran las armas que se utilizaron entonces. La masonería lleva mucho tiempo imponiendo ya su pensamiento como un paso previo a la consecución de sus fines. Y en eso ha tenido ya victorias resonantes. Desde luego la imposición del pensamiento único, imperante en Occidente hace ya tiempo, fundado en un relativismo indiscutible, que es lo que los papas han calificado de auténtica dictadura, porque lo es, del relativismo, es una gran conquista masónica. Porque desde esa perspectiva relativista, que ya es inamovible en el pensamiento occidental, parece imposible ya defender la verdad. Y esa es una conquista masónica porque la masonería nace con un discurso sincretista en lo religioso. Teóricamente acoge todas las religiones, o todas pueden tener cabida dentro de ella, siempre que se sometan a una serie de dogmas relativistas. Por eso Dios no es Dios, es el gran arquitecto del universo. Es mucho más parecido al ser supremo que triunfa en la Revolución Francesa, en el periodo del Directorio, y antes incluso, en la Convención. Es otra visión de Dios, naturalmente no providente y absolutamente distinto del Dios de la Biblia. Las argumentaciones de los papas, que son muchísimas, hay docenas de documentos del máximo rango, encíclicas de los papas, desde Clemente XII, Benedicto XIV, por decir los primeros, ya en el siglo XVIII condenan la secta y hacen una argumentación siempre muy parecida. Y es que la señalan como un foco de disolución para el Estado y para las almas. Es decir, que la señalan como un doble riesgo, por el secretismo, por varios motivos que mencionan expresamente, la señalan como un riesgo para el Estado, para la seguridad del Estado y de la salvación de las almas. Y ya hablan de ese sincretismo, de esa negación de la verdad y de cosas peores que hay detrás también. León XIII, como citándole otra vez, habla, entre otras cosas, del secreto masónico. Sus antecesores ya lo habían hecho también. El secreto masónico es uno de los argumentos para prohibir la pertenencia a la masonería a los católicos. El también tener que obedecer estrategias cuyas últimas finalidades ignoran los adeptos, se está refiriendo, claro, a los de los grados inferiores o medios, es otra de las motivaciones, porque es instrumentalizar al hombre para unas operaciones políticas o sociales que desconoce realmente en su fin último. Las condenas se han ido reiterando desde el siglo XVIII y además es curioso como ya el segundo papa que condena, Benedicto XIV, dice al condenar que tiene que salir al paso de los rumores que se han extendido en cuanto a que ya es posible la doble pertenencia del católico a la masonería. Así que llevan difundiendo ese rumor desde el siglo XVIII. Por eso ha habido tal acumulación de condenas. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, cuando vuelve a condenar la masonería, primero como prefecto para la doctrina de la fe, en una declaración de 1983, la Quasitum Est, en la que dice que sigue siendo imposible e impensable la doble pertenencia, lo hace con una declaración muy breve, naturalmente con el respaldo del Papa reinante, Juan Pablo II, pero enseguida publica luego en el Observatorio Romano un artículo interesantísimo donde entra a fondo en las causas de la imposibilidad de esa doble pertenencia, que por cierto sigue estando considerada como pecado grave. Pasamos de una excomunión late sententia a una situación de pecado grave para quien pertenezca a la masonería que le impide recibir la Santa Comunión. Lo dice expresamente la
la declaración. Y decía que cuando el cardenal luego pasa a explicar en el Observatorio Romano las causas, lo hace con una argumentación como propia de él, muy filosófica, muy rigurosa en el análisis, pero que acaba transmitiendo un mensaje claro, y es que el católico tiene una manera muy concreta de relacionarse con Dios. Y no puede tener otra, no puede tener varias a la vez. Y la masonería tiene otra. ¿Es una religión la masonería? No es, pero es un método, es una manera de acercarse a la divinidad, sea esta cual sea, porque admiten varias formas de divinidad o varios conceptos, que desde luego la hace incompatible con lo que es la relación del católico con Dios, que es muy concreta. Y naturalmente, aparte, también hablaba entonces en ese artículo del relativismo masónico, de una visión de Cristo completamente adulterada desde la perspectiva masónica. Al final es imposible pertenecer a las dos cosas, ¿no? Yo he tenido con masones algún encuentro para mí muy iluminador, en el sentido de que me ha venido a confirmar en algunas cosas que yo había leído en los autores especializados en esto, sobre lo que yo seguía teniendo dudas. Me parecía imposible que en algunos rituales se llevaran a cabo estas profanaciones. Y comprendí que era cierto, porque un personaje del mayor rango dentro de la masonería española, en público, cuando alguien me hizo esta pregunta y contesté, guardó silencio sepulcral. Y efectivamente, en el rito escocés antiguo y aceptado, en el grado 28, si no recuerdo mal, pero estoy hablando de memoria, pero creo que es en el 28, tiene que pisar un crucifijo después de tirarlo al suelo, diciendo: esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo. Y en el mismo grado, no es el único, pero en ese grado se adora a Baphomet, que es una encarnación luciferina. Y claro, ya, si están adorando al demonio, aunque lo llamen de otra manera, porque para ellos Lucifer no es Satanás, es otro concepto, que en realidad es el mismo. Sobre esto no tendríamos que estar hablando un rato para primero delimitar lo que ellos deslindan, Lucifer de Satanás, y luego para ver los puntos en común, que son obvios. Partiendo de esa base, ya no haría falta justificar mucho más, ¿no? La condena de la Iglesia a la masonería, desde el momento en que, al menos en ciertos grados, se pisa el crucifijo y se adora a Baphomet, no tendríamos que explicar ya mucho más. Aunque hay mucho más que decir. De hecho, los papas lo que han argumentado es en torno a todos los otros argumentos. El relativismo, el secreto, la obligación o la utilización de los miembros de la propia secta para fines que solo conocen los dirigentes, que son los argumentos que estaba mencionando antes, y no suelen entrar, aunque alguno lo ha hecho, en esta cuestión del satanismo. Generalmente no entran en ello. La han calificado a veces sí de secta satánica, pero sin explicar bien que en los rituales efectivamente esto se contempla. Claro, todo este proyecto de ingeniería social anticristiana que la masonería ha defendido, ha tratado de imponer desde hace siglos, se va cumpliendo ahora ya casi en sus últimos pasos. Bueno, queda bastante, más de lo que ellos desearían, pero esa ingeniería social se ha ido cumpliendo. Hace 100 años eran defensores a ultranza del divorcio. Conseguida esa conquista, que entonces parecía muy difícil, pues hemos pasado a cosas cada vez de mayor calado. Y ahora ya es una inversión del orden natural completo. Con lo cual, cuando tienen oportunidad, legislan contra el orden natural. Y claro, para eso tienen un instrumento que está plenamente defendido en las instituciones internacionales como Naciones Unidas, que es la ideología de género. En estas organizaciones hay un porcentaje altísimo de masones. De hecho, en Naciones Unidas lo ha habido siempre. No es que hayan ido entrando más tarde. Desde su fundación lo ha habido. No hay más que ver con qué criterio se funda la UNESCO. Las agencias de Naciones Unidas naturalmente están al servicio de esta misma ideología de género, y algunas veces ya últimamente lo dicen de forma abierta. El componente de masones, pues según alguno de ellos incluso, ha llegado a decir que en los años 70, por ejemplo, alcanzaba en los funcionarios de Naciones Unidas hasta un 66%, que es elevado. Puede bajar, puede subir, pero esa presencia masónica es fuerte, y en la Unión Europea exactamente igual.
los diputados laboristas, los ingleses, hicieron una protesta pública también en los 80, a principios de los 80, quejándose de que no promocionaban en sus carreras porque se encontraban siempre con esa red que les impedía subir, que era la presencia de diputados o funcionarios masónicos que tenían unos apoyos dentro de la institución mucho más fuertes. Y por aquella época Tony Blair quiso sacar adelante una disposición muy clara que impidiera a los masones participar en la vida pública. Curiosamente, un inglés, en la patria de nacimiento, en la patria de origen de la masonería, entendía que no se podía acceder a la vida pública mientras se mantuviera la condición de masón. Lo que no era nada original. También aquí fue interpelado en las Cortes Españolas a finales del 19, don Praxedes Mateo Sagasta, uno de los pilares de la Restauración, jefe del Partido Liberal, y fue interrogado sobre esto. Eso está en el diario de sesiones de las Cortes. Si era o no masón, que lo dijera. Y salió por la tangente reconociendo que lo había sido, en las Cortes Españolas, el hermano Paz, de hecho era su nombre simbólico, pero que ya no lo era, vino a decir, porque al saber que estaba condenado por los papas, salió de la secta. Y dice el diario de sesiones: risas de los señores diputados. Porque era sabido que lo que dijeran los papas a este señor no le había importado demasiado nunca. De hecho, en su juventud le llegaron a apodar el petrolero por incendios de iglesias que ya en el 19 se habían llevado a cabo. De manera que negaba serlo porque la argumentación que le hacían era la misma que Tony Blair hacía en los años 80 del siglo XX. Y es que un masón tiene unas obediencias que seguir que pueden no coincidir, es más, difícilmente coinciden con los intereses nacionales. Tienen obediencias. Y además estas son, naturalmente, internacionales. Muchas veces, y funcionan. Aquí en España, en 1909, hicieron caer un gobierno por la ejecución de Ferrer Guardia, masón, por supuesto, a consecuencia de su participación en la Semana Trágica de Barcelona. Y se organizó una campaña masónica a nivel europeo con el famoso Maura No, al que se unió el Partido Liberal Español, que ya es muy indicativo que lo hiciera, que supuso la caída de uno de los ministros más importantes de la Restauración, un regeneracionista de primera fila como era Antonio Maura, que tuvo que ser apartado del poder por el propio rey porque peligraba incluso la vida del ministro. Las logias se movilizaron, eso es un hecho bastante conocido. Porque trataron de impedir primero la ejecución de su hermano masón, Ferrer Guardia, y luego ya protestaban contra su ejecución. De manera que, claro que tienen que ver en la política española, en la de cualquier país. Aprovechan situaciones históricas que muchas veces han ayudado a provocar también. La propia Revolución Francesa es hija de la Ilustración, de las ideas de la Ilustración, pero es que en esas ideas y en todo el desarrollo histórico del 18 francés ya la masonería tuvo un peso grande. La Revolución naturalmente fue utilizada. Los primeros pasos que dio fueron precisamente para desmantelar la Iglesia Católica. Los primeros pasos que da. Antes de la Constitución Civil del Clero ya se han expropiado los bienes de la Iglesia. Se han prohibido las órdenes. Y luego ya la Constitución Civil del Clero, que es desmantelarla del todo, creando una Iglesia cismática sometida al poder revolucionario en contra de los sacerdotes refractarios que se negaron a seguir aquello, siguiendo lo que era además ya la decisión del Papa Pío VI, que había dicho que era imposible seguir eso. O sea que cuando han tenido ocasión han participado en revoluciones, bueno, en todas. En las revoluciones liberales están detrás de todas ellas, hasta mediados del 19 claramente. Y cuando triunfan, como ocurre aquí en el trienio liberal, hay persecución religiosa, eso no falla. Y en cuanto a las guerras, las han utilizado también cuando han podido. En el siglo XX, por supuesto, y luego ya no solamente es la masonería, son sus organizaciones pantalla, que tienen un peso grande en la política internacional. Así que hay que hablar de masonería, no se puede decir que todo esto sea masonería sola, sino son también sus compañeros de viaje, sus socios, digámoslo, la trama masónica, en definitiva. Las organizaciones pantalla, que son un invento ya del siglo XX, de la masonería, han tenido y tienen un peso enorme en la política internacional, en todo Occidente. Que es aquello de tener una organización en la que la mitad aproximadamente sí pertenezcan de sus miembros
a la masonería y la otra mitad aproximadamente no. Con lo cual abren el abanico de poderse relacionar o introducir en la organización a otras personas que les interesen por lo que sean, siempre y cuando éstas, claro, se plieguen a participar o tomar parte en ese proyecto de ingeniería social anticristiana. Si son dúctiles en ello, pueden formar parte de esas organizaciones, sin la menor necesidad de haberse iniciado en una logia nunca. Y estamos hablando del Club Bilderberg, por ejemplo, pero también del CFR norteamericano, que tiene un poder sobre la vida política estadounidense total, o por lo menos altísimo poder. Y el Club Bilderberg exactamente igual a nivel internacional. Luego hay que ver quién lo funda, quién lo financia, son los mismos, prácticamente, salvando las distancias en el tiempo. El CFR americano se crea ex novo en 1919, pero ya utilizaba a masones de la Tabla Redonda, otra organización pantalla de la masonería anterior, y aprovechando la Conferencia de Paz de Versalles, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya se crea este organismo, que en Inglaterra tiene una variante, pero es el mismo organismo, el Real Instituto, y el CFR es en Estados Unidos. Y el Bilderberg se funda más tarde, ya en los años 50, pero la financiación y los grandes apoyos de un organismo y del otro son los mismos, especialmente destacando la familia Rockefeller, naturalmente, que es una fuente de financiación de estas organizaciones pantalla y que tiene su propia logia en Nueva York. La Gran Logia Rockefeller es una logia la más elitista, por cierto, de orientación esotérica luciferina. Está clarísimo que para erradicar la masonería, que ya no es erradicar una secta, sino toda una serie de principios que ya se han venido imponiendo, toda una legislación antinatural contra la ley natural, que por cierto se ha barrido del escenario, ¿no? La ley natural ya, como dijo Benedicto XVI, se ha convertido desgraciadamente en una peculiaridad católica. El instrumento para acabar con esto, no con la secta, sino con toda su obra demoledora y la de sus socios, cuidado, a lo largo de estos últimos 200 años, la nueva evangelización. Tan simple como eso. Por eso los papas, claro, han estado en el punto de mira de la secta siempre. Benedicto XVI tuvo que afrontar una campaña mediática terrible, siendo un hombre de paz, siendo un gran intelectual, siendo un verdadero vicario de Cristo, proclamaba la verdad. Y además lo hacía con argumentos contundentes, con toda la sencillez, con toda la caridad del mundo, pero claro, era difícilmente atacable lo que decía Benedicto XVI. Y por eso estuvo en el punto de mira desde antes de ser papa y mucho más desde el momento de su elección, porque ya le tenían en observación desde antes, como que acabo de citar precisamente su intervención en la última de las condenas oficiales de la Iglesia, la declaración Quasitum Est, cuando precisamente quien la elabora es él, no era papa, era el cardenal Ratzinger, pero ya estaba bien observado, aparte de que toda su trayectoria era de una potencia intelectual tan grande que lógicamente le tenían en observación. Cuando se encuentran con la gran adversidad de verle en el papado, pues eso no es más que una complicación y se le ha combatido por todos los medios. Pero cuando hablan los papas de dictadura del relativismo, o como cuando llaman a Europa, hacia Juan Pablo II esto, ¿no?, a volver a ser ella misma, precisamente lo que están es tratando de recuperar la evangelización de un continente descristianizado ya, en buena medida, porque no han conseguido ni mucho menos sus objetivos. Eso lo han intentado siempre, porque naturalmente es mucho más sencillo acabar con algo si estás en la ciudadela, en el reducto que defiende la institución, que hacerlo desde fuera, de manera externa. Lo intentaron durante todo el siglo XVIII, por eso se persigue y luego se disuelve la Compañía de Jesús. No es una operación exclusivamente masónica, cuidado, tampoco, pero tuvieron parte muy activa los masones en esto. Y una vez demolida la Compañía de Jesús, el papado ya fue una presa fácil. Y aún así, ya en el 18 se dio infiltración, en el 19 más, bastante más, en el 20 va más, es un fenómeno que va más. Probablemente Pablo VI, cuando habló del humo de Satanás, que era perceptible ya dentro de la Iglesia, dijo, por alguna rendija se ha colado el humo de Satanás, estaba hablando de esta infiltración. El mal había entrado, ¿no? Él tuvo conocimiento de una lista publicada por un periódico
por un periodista llamado Pecorelli, que lleva su nombre, la lista Pecorelli, donde hacía una relación de clérigos de la Iglesia Católica pertenecientes a la masonería, empezando por Monseñor Bugnini, que estaba también en el punto de mira de varios cardenales por la reforma litúrgica que estaba haciendo en aquel momento. Se le investigó, lo hicieron los carabinieri, y lo que se le va a reducir es que no solo Bugnini, que fue trasladado a la nunciatura de Terán, que es como si te mandan a la luna, efectivamente, por Pablo VI en cuanto tuvo conocimiento de aquello, sino otros muchos clérigos también. Nunca la Iglesia ha desmentido esa lista. El autor de la lista murió asesinado a tiros en la puerta de su periódico, pero esa lista se ha publicado más de una vez y nunca el Vaticano la ha negado. Luego, si atamos cabos, la lista se publica, no hay desmentido, ya este señor, que era el que encabeza la lista, lo mandan a Teherán y se disuelve su consejo, el que presidía él, eso indica bastante, ¿no? Y por esas fechas se produce la declaración de Pablo VI del humo de Satanás. La Compañía de Jesús nace con un cuarto voto de obediencia al Papa y de disponibilidad absoluta a la persona del pontífice en tiempos de la Reforma luterana. Son prácticamente coetáneos de la Reforma luterana, nacen para eso. Y además apuntan bien porque se constituyen en una orden de excelencia en la educación. Son imbatibles en la educación, son el gran enemigo de la Ilustración anticatólica, precisamente por la excelencia en la educación. Los estudios reales de Madrid, Universidad de los Jesuitas, antes de la expulsión, aquí en el siglo XVIII, era la universidad puntera en España. La más innovadora, la que tenía el mayor desarrollo de las ciencias empíricas aquí en Madrid, la que atraía a mayor número de profesores extranjeros, mucho más que Salamanca en aquella época. Pues con esos es con los que había que acabar. Porque claro, si en el campo de la educación resulta que son ya imbatibles, porque lo eran en España y fuera de España, en todas las monarquías católicas, y encima siguen siendo el baluarte del papado, no hay que investigar demasiado. ¿Qué harán los enemigos de la Iglesia? Ir a por ellos. Y lo consiguieron. La lucha para acabar con la Compañía es una lucha muy enconada. Consiguieron instrumentalizar a los reyes católicos de las monarquías europeas, Portugal, Francia, España, Nápoles, y no se daban cuenta de que estaban haciendo el juego a los mismos que en la siguiente generación acabarían con los tronos. Pero claro, la Compañía de Jesús naturalmente era el baluarte. Esa fue una gran victoria de los enemigos del catolicismo. Por eso no descansan hasta que consiguen no irla expulsando de todos estos dominios, sino que se disuelva. Y lo tiene que hacer el Papa. Y claro, las presiones que aguantó es que a los papas, hubo dos, les ocuparon los estados pontificios. Nápoles, Francia, estados católicos, ocuparon, por ejemplo, Aviñón, como una medida de coacción para conseguir la disolución. Lo que, insisto, no sabían esos reyes católicos, que además habían prohibido la masonería, porque Carlos III la prohibió en Nápoles en unos términos durísimos, mientras su hermano Fernando VI la prohibía también en España. No se daban cuenta de a quién estaban haciendo el juego. Claro, tenían ya una dosis grande de regalismo. El despotismo ilustrado, naturalmente regalista, trata de controlar a todas las fuerzas de la sociedad ya del todo. Eso es el Estado moderno cuando llega a su apogeo, ¿no? Y el regalismo trata de controlar a la Iglesia incluso en sus decisiones internas. María Teresa en Austria, aunque ya tenía la influencia de un marido masón, Francisco de Lorena. Pero en las otras monarquías católicas que no tienen esas influencias cerca, son regalistas, los Borbones lo son, con lo cual son estados confesionales, católicos, pero que tienen siempre una sospecha hacia la Iglesia porque la ven como un rival en cuanto al control absoluto de la sociedad. Y el déspota ilustrado aspira a que no se le escape ni una parcela de poder. Por lo tanto, hay una suspicacia hacia la Iglesia y hay un afán de controlarla, incluso en asuntos internos. Por eso se entabla una lucha en el 18 ya abierta, prácticamente, de irle arrebatando parcelas de poder o de influencia social a la Iglesia, incluso de inmiscuirse en sus asuntos. En Austria se llegó a establecer por parte de María Teresa un control sobre las peregrinaciones de los austríacos a Roma. ¿Qué había ahí? Del número de monasterios que podía haber en Austria.
Eso ya no eran cuestiones políticas ni de enseñanza. Eso eran cuestiones de meterse ya de lleno en lo que era la Iglesia, la organización interna de la Iglesia. O sea, no tratan de ir a por la fe, pero sí hacia la institución, controlarla por completo. Pues naturalmente van a ser aliados enseguida de los enemigos de la propia fe, sin darse cuenta. Se darán cuenta ya en plena revolución. Luis XVI, que no había hecho, como sus antepasados no hicieron tampoco, el voto de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús, ese voto lo hace en prisión. Promete al Sagrado Corazón consagrar el reino de Francia si vuelve a tener el poder de hacerlo. Cuando eso ya se le había trasladado la petición desde los tiempos de Margarita María de Alacoque, el padre de la Colombière, le transmite esa petición, que es increíble que el Sagrado Corazón le pida al rey de Francia algo, ¿no? Se lo está pidiendo. Que vaya en las armas de Francia. No hizo caso. Ya era una decisión arriesgada en el siglo XVII. En el XVIII transcurrió todo el siglo sin que lo hicieran. Luis XV ni habló del asunto. Luis XVI lo conoce, pero tampoco hace la consagración. Por eso cuando se hace, aquí en España en el siglo XX, a Alfonso XIII le trajo muy graves consecuencias. Y además esa consagración la hizo 3 veces, no una. Conocemos la del Cerro de los Ángeles el año 19, pero ya lo había hecho 2 veces antes. En el año 11. Aquí en el Palacio Real se hizo la primera consagración de España al Sagrado Corazón, y en la cripta de la Almudena, que era lo único que estaba terminado entonces, se volvió a hacer días más tarde. Por eso sigue siendo Templo Nacional del Sagrado Corazón. Y hay que ver la campaña de prensa que tuvo entonces Alfonso XIII y las amenazas masónicas que recibió también. Aparte de la invitación que le hicieron formal para ingresar en la masonería, garantizándole la permanencia en el trono si lo hacía, y asegurándole que caería antes o después si no entraba. Y ya vemos lo que pasó. Hay que ver quiénes son los integrantes del Pacto de San Sebastián, que finalmente acaban con la monarquía. El porcentaje de masones en ese pacto es altísimo. Es decisivo. A la hora de propagar lo que es ideología de género, tienen estrategias clarísimas. No hay más que poner la televisión para verlo, ¿no? Y la ideología de género, hoy en día, el que se atreva a ir en contra de alguno de sus aspectos, pues se expone a una descalificación total. Y no descartemos que dentro de poco a una condena judicial. Ir hoy contra la ideología de género es exponerse precisamente a eso. Esa es la dictadura del relativismo. Le han dado la vuelta por completo a la situación. Porque, naturalmente, si se defiende que el matrimonio entre personas del mismo sexo es exactamente equiparable, bueno, se defiende, se ha establecido ya, al de una pareja heterosexual, la moral sexual es ya absolutamente indefendible, es el vale todo. ¿Qué límite se le pone a la...? ¿Puede haber una moral sexual ya después de la implantación de la ideología de género? No. Eso queda al libre albedrío de cada persona, entienda su sexualidad como quiera, y además se le ha dado a la sexualidad un protagonismo casi prioritario a la hora de presentarla como el instrumento de realización plena de la persona, viviendo su sexualidad como le parezca, incluso incitando en el colegio a los niños a una sexualidad completamente aberrante y precoz. En Educación para la Ciudadanía, que naturalmente era un proyecto claramente masónico del gobierno de Zapatero, se incitaba a los niños a masturbarse abiertamente. Algunos colegios se resistieron a hacerlo, eligieron otros textos alternativos para que eso no apareciera, pero en los textos de apoyo de la asignatura estaban instrucciones en ese sentido. El año pasado, en el mes de mayo, se autorizó una misa satánica en el campus de la Universidad de Harvard. Se suspendió unas horas antes. Estaba autorizada. Hubo una movilización de cristianos, no solo católicos, cristianos en Estados Unidos, muchos de ellos dentro del mundo universitario, que lograron pararlo, pero la argumentación de la rectora de Harvard era plenamente relativista. Y es que ella no podía negar que se celebrara esa ceremonia porque quienes lo habían solicitado eran creyentes. Y la palabra creyente eran believers. Es decir, tenían el mismo derecho que cualquier otra religión a manifestar su culto públicamente. Claro, la argumentación de los cristianos era la siguiente: es que tus derechos acaban donde empiezan los míos. Si tú estás rindiendo culto público a Satanás, los creyentes, por lo menos los de religiones monoteístas, vemos una ofensa a Dios muy clara en esto.
Luego, estás entrando en el campo de mis derechos a que se respeten mis creencias. Y afortunadamente lo prohibió unas horas antes. La misa negra se celebró, pero no fue en el campus. En Oklahoma hay un monumento a Baphomet delante del Capitolio, que ahora mismo es el proyecto, el definitivo monumento se establecerá allí en breve, cerca de las tablas de la ley que estaban ya. Es decir, que el culto a lo satánico está saliendo a la superficie, y eso es una conquista plena del relativismo. Ya no cabe más relativismo, ¿no? La ideología de género y el culto satánico son dos ejemplos de que pocos pasos más ya se pueden dar en esa dirección, en cuanto a lo de la dictadura del relativismo. La juventud no tiene ninguna culpa de lo que le está pasando. Si no tienen, sobre todo, el apoyo en sus familias de una formación sólida, pues lo que perciben desde que van al colegio, desde que van a la universidad, es precisamente ese relativismo. No digamos en casa, si los padres están encima, ponen la televisión y que ven relativismo 24 horas al día, hasta en la publicidad. O sea, está en todo ya. La verdad con mayúsculas está ahí. Luego, tampoco hay que buscar muy lejos, ¿no? Es la fe que ha sido común, en el caso nuestro, a los españoles, hasta hace muy poco. Es la fe del Evangelio, es la fe de la Iglesia. No hay que irse a buscar fórmulas mágicas. Y claro, la formación que los padres católicos procuramos dar a nuestros hijos es que sepan diferenciar precisamente el bien y el mal. La ley natural, sin llegar siquiera al catecismo de la Iglesia Católica, la ley natural existe, aunque se quiera ignorar. Y eso es lo que hay que inculcar a nuestros hijos. Lo contrario es dejarles a merced, pues, de los medios de comunicación o de toda esta propaganda adversa al cristianismo, combativa incluso contra él. Una de las armas más sólidas de la masonería es como un arma del demonio, que no se crea en él, pues que no se crea en ella. Por eso han sido una sociedad secreta, siempre. Secta secreta. Ocurre que ahora sí que ya, como tienen el campo bastante trillado, están empezando a salir. Poco a poco. Por ejemplo, hace un año más o menos se manifestaron a favor del aborto libre, pero ya como masones, con lo cual se ve claramente cuál es la estrategia, ¿no? Como coincide con feminismo radical, ideología de género, naturalmente el derecho al aborto, o el aborto como derecho, es una de esas conquistas, entre comillas. Pero hasta ahora han estado muy ocultos, lo siguen estando, prácticamente en todo, y cuando aparecen hacen siempre el discurso filantrópico, tolerante, etcétera, al que nos tienen acostumbrados hace mucho tiempo. Negar que existen. Bueno, pues a cualquiera que lo niegue, yo les puedo dar la dirección de donde está la Gran Logia de España. Lo que pasa es que no se les puede aconsejar que vayan por allí. Pero negarlo es ya una ignorancia supina, si es que hoy en día están muy activos y no hay que investigar demasiado para ver dónde están o en dónde están actuando. Algunos ya se confiesan masones abiertamente. Luego, cuando investigas, cuando hablas con ellos, yo en un programa de televisión me encontré con uno, vienen con el discurso tolerante y filantrópico, pero cuando les hablas de cuestiones de fe, sobre todo de la fe católica, dogmas o la Iglesia misma, aguantan muy poco el debate, se rompe enseguida. Pero no pueden seguirte demasiado tiempo porque tienen que reconocer o plantarse, claro, en unos postulados que son los suyos. Bueno, que el señor se fue del programa, alegando que no nos oía bien porque estaba en videoconferencia, y se fue. O sea, se le acabó el discurso relativista en cuanto empezamos a tocar cuestiones de fe. Estábamos hablando del cierre de las capillas universitarias. Él estaba detrás de la de Barcelona. O sea que el debate dura poco, a no ser que le sigas el juego y sigas hablando de filantropía. Pero si entras en materia, en cuestión de fe, no tiene mucho recorrido. Hay algunas obras muy divulgativas hoy en día, como es, por ejemplo, la de un masón arrepentido a raíz de una conversión al cristianismo católico o de una vuelta a la fe del cristianismo católico a raíz de un viaje a Lourdes con su mujer. Maurice Queyé es un francés que escribe un libro llamado Yo fui masón. Era un médico que practicaba abortos. Le amenazaron de muerte dentro de su propia logia cuando empezó esta evolución, y la dejó.
Y hoy, aparte de su libro, ha dado conferencias donde ya claramente ha revelado incluso el satanismo que hay en la masonería. Muy divulgativa la obra de Manuel Guerra, el padre Manuel Guerra, profesor universitario, teólogo también, ha publicado 2 libros dentro de su rigor y de su riqueza en cuanto a la información que contienen, muy divulgativos también. Masonería, religión y política ha sido el último que presentó, creo que hace 2 o 3 años. Tiene otro anterior, que es la trama masónica. Viene a completar, el segundo a completar el anterior, son prácticamente, no el mismo, pero muy similares. Yo recomendaría estos. La masonería invisible de Ricardo de la Cierva, que es un autor también que ha investigado la masonería durante muchísimos años y la conoce bastante bien. Eso es lo que puede informar a un joven sobre lo que es. Luego hay otras muchas obras, naturalmente, que hacen la labor contraria, ¿no? Naturalmente siguen prestándole a la masonería ese ropaje de tolerancia, de apertura al otro, etcétera. El mensaje filantrópico positivo que pueden encontrar en la masonería, y naturalmente eso yo no lo voy a aconsejar, porque no es verdad. Yo siempre digo que cada uno tiene que hacer lo que puede, y donde está, en el ámbito de actuación que tiene, hacerlo. Yo he tenido algún alumno que ha venido a verme para hablar de este tema. Algunos tenían una presión familiar para entrar en la secta. Pero claro, ellos en el fondo lo rechazaban, por eso venían a verme, buscando argumentos para no entrar o convencer a su familia de que no era una buena idea. Y algunas de estas familias no tenían conexión con la masonería, lo encontraban un buen apoyo para este chico. A eso hemos llegado. Es decir, la misma familia que le mandó a un colegio religioso y luego a una universidad católica, llegado el momento, piensan que es muy bueno introducirle en la secta. Pero hace poco me escribió un correo un alumno mío que tuve hace tiempo, de estos que también habían venido a verme, en el que me decía que después de aquella conversación, evidentemente él ya estaba muy alertado, pero estaba pensando en entrar él mismo por su propia voluntad en la masonería, y tuvimos una conversación bastante larga en este despacho, en la que terminé aconsejándole que se fuera a rezar ante un sagrario y le pidiese luces ante ese paso que iba a dar. Y no supe más de él, hasta que me escribió hace algún poco tiempo para decirme que no había entrado y que aquella conversación le había cambiado la vida. Había vuelto a la fe, me decía, con una enorme alegría, y estaba yendo a misa siempre que tenía ocasión, no solo los domingos. Y claro, cuando lees eso, por una persona que te escriba eso, merece la pena haber hablado del tema todo el tiempo que le he dedicado.